Hola, vamos a hablar de la neurulación, es decir, el conjunto de cambios en un embrión que conducen a la formación del tubo neural. Este embrión se denomina neurula. Esta neurulación puede ser dividida en dos procesos principales, neurulación primaria y neurulación secundaria. La neurulación primaria es el proceso de formación, crecimiento y cierre de la placa neural para formar el tubo neural. En cambio, la neurulación secundaria ocurre por un proceso totalmente diferente, una condensación de células que se cavita para formar la región más caudal del tubo neural. Discutiremos la anatomía, la histología, los mecanismos biológicos del desarrollo y los puntos de cierre de la placa neural para formar el tubo neural. El sistema nervioso central anterior se origina en la placa neural. En un embrión, en el periodo de gastrulación, observamos el epiblasto, la línea primitiva, el nodo primitivo, el pedículo de fijación, y aquí les señalo el área correspondiente a la placa neural, que se hace visible en la imagen siguiente. Sobresale la placa neural con un surco en la línea media. Aquí está la línea primitiva y en el fondo estaría el nodo primitivo. En esta imagen podemos observar el surco de la placa neural, los bordes de la placa neural, mucho más ancha en su extremo cefálico. Podemos ver la fosita primitiva del nodo, la línea primitiva, y podemos ver la aparición de los primeros somitas a nivel occipital. Y en la última imagen vemos cómo ha crecido, se ha desarrollado la placa neural. Es esta imagen en forma de lengua. Vemos cómo se ha profundizado el surco y la aparición clara de los somitas a nivel occipital cervical. En esta imagen de cuarta semana temprana podemos observar que la placa neural se ha ido fusionando a los lados de los primeros somitas occipitales y cervicales, marcando la formación de dos neuroporos, neuroporo anterior, neuroporo posterior. Esta zona es tubo neural, esta zona es placa neural en proceso de cierre. Continuando, en cuarta semana, vemos un mayor número de somitas, vemos la formación de la cabeza. Aquí estoy señalando el neuroporo anterior, aquí estoy señalando el neuroporo posterior. Vemos la incurvación típica de la región dorsal del embrión. Con el paso de los días se genera una incurvación en el cuerpo del embrión, producto del plegamiento. Podemos ver la aparición del primer arco branquial, segundo arco branquial, tercer arco branquial, la prominencia hepatocardíaca, el cordón umbilical, aquí es más claro el cordón umbilical, la prominencia hepatocardíaca, los arcos faringios, los procesos correspondientes a la cara, una cabeza muy grande en comparación al resto del cuerpo, la aparición de los esbozos de los miembros, y se visualiza por transparencia una cavidad que es el cuarto ventrículo a nivel del rombencéfalo. En este esquema se representa la neurulación primaria, en donde se forma la placa neural como un engrosamiento del ectodermo neural. Observamos el área correspondiente a las crestas neurales y al ectodermo epidérmico más lateral, y su relación ventral con la notocorda. En este siguiente esquema podemos observar cómo la placa neural forma un surco, la línea media, y se elevan sus bordes, bordes que darán origen a las crestas neurales. Este proceso continúa, se elevan más los bordes, se acentúa el surco, y estos bordes que darán origen a las crestas neurales se acercan a la línea media, permitiendo el contacto de las tres regiones epiteliales, ectodermo neural con ectodermo neural, ectodermo general con ectodermo general, y los bordes hacen transición epitelio-mesenquimática para formar la cresta neural, lo que permite la separación del ectodermo epidérmico y del ectodermo neural. Aquí observamos la formación de la placa neural, su modelado e incurvación. Este es un embrión de pollo en la gastrulación, la típica forma piriforme. Vemos la línea primitiva, el nodo de Jensen,
la región correspondiente a la placa neural, el ectodermo no neural. En esta imagen del corte tridimensional observamos la línea primitiva, el nodo de Jensen, la placa neural como un engrosamiento del ectodermo neural. Las células de la placa neural aumentan de altura y producen una pseudoestratificación, una zona deprimida que va a ser el surco neural, una zona que se va a llamar zona bisagra medial, que aquí está señalado, la ubicación de la notocorda, el mesodermo cefálico paraxil no segmentado y el endodermo, por lo cual este es el saco vitelino. En esta imagen podemos observar el gran desarrollo que tiene la placa neural en su extremo anterior. Es mucho más engrosada y sobresale en los bordes. Y vemos su íntima relación con un mesodermo axil, que es el mesodermo precordal. Este es el endodermo, y dorsal al endodermo se ubicaría la notocorda, y en esta región el mesodermo precordal, que induce la región correspondiente al prosencéfalo. En esta imagen observamos la elevación de las regiones laterales de la placa neural, que se continúan con el ectodermo epidérmico. En la región medial vemos la zona bisagra medial. Esta zona bisagra medial característicamente tiene sus núcleos basales, a diferencia del resto del neuroepitelio, que tiene los núcleos dispuestos a diferente altura como si fuera pseudoestratificado. Vemos la relación íntima de la zona bisagra medial con la notocorda y el endodermo de la línea media. A los lados observamos el mesodermo paraxil no segmentado de la cabeza. Esta región que les marco, la zona bisagra medial, que posteriormente será la placa del piso, la notocorda y el endodermo de la línea media, los tres son derivados del nodo, del organizador primario. En este corte de otro embrión de pollo, pero más avanzado, podemos observar la elevación de la placa neural que acerca los bordes a la línea media para fusionarse. Claramente se ve el surco neural, la zona bisagra medial, la notocorda. Esta es la región faríngea. Aquí podemos observar cómo el tubo neural está cerrándose, cómo han entrado en contacto el ectodermo general en sus dos vertientes, la placa neural en sus dos vertientes y la zona de transición epitelio-mesenquimática correspondiente a la cresta neural. Tiene la luz característicamente en forma de rombo, porque aparte de la zona bisagra medial se generan otras dos zonas bisagras, las zonas bisagras dorsolaterales que colaboran en el cierre de la placa neural para formar tubo neural. En este corte de un embrión de pollo, donde se ve claramente el tubo neural en formación, los somitas, el surco neural, podemos apreciar el tubo neural con la luz romboidal, un área de transición epitelio-mesenquimática señalada con flechas que corresponde a la cresta neural, el ectodermo epidérmico, el mesodermo paraxil no segmentado de la cabeza, de aspecto mesenquimático, la notocorda, el endodermo faríngeo. Podemos ver que todavía no se han fusionado los dos bordes de la placa neural mientras se está haciendo la transición epitelio-mesenquimática. En esta imagen se observa la formación de los pliegues neurales. Podemos ver una diferencia de altura entre el ectodermo epidérmico y el neuroepitelio constituido por ectodermo neural. Vemos que las células del ectodermo epidérmico son cúbicas, son bajas, y las del neuroepitelio son cilíndricas altas, con los núcleos dispuestos a diferentes alturas como si fuera un epitelio pseudoestratificado. En esta imagen podemos observar cómo se produce una angulación y uno ya puede sospechar que existe una fuerza proveniente del ectodermo general que está ayudando a que se eleven estos bordes de la placa neural. Este ángulo se vuelve cada vez más marcado y existe una posición entre el ectodermo epidérmico y el neuroepitelio.
Es de esta región de donde va a surgir la cresta neural. En esta imagen se acentúan los fenómenos descritos anteriormente. Vemos una extensa aposición del ectodermo epidérmico y el ectodermo neural. Aquí está marcado la zona de aposición de los dos epitelios, el área correspondiente a la zona bisagra dorsolateral que colabora junto con el ectodermo epidérmico en la incurvación de la placa neural para que se unan sus dos bordes. Es por ello que se describe un modelo cooperativo en el plegamiento de la placa neural por la existencia de diferentes fuerzas. Fuerzas intrínsecas, en este caso, la existencia de zonas bisagras que ayudan a la elevación e incurvación de la placa neural y la fuerza que ejerce el ectodermo general para que se acerquen los bordes entre sí. Se señala entonces el punto bisagra medio, los puntos bisagras dorsolaterales y la expansión mediolateral del ectodermo general. Es un proceso colaborativo. Por supuesto, el modelo cooperativo de formación del tubo neural es mucho más complejo. Se describen fuerzas intrínsecas, es decir, propias del neuroepitelio, y fuerzas extrínsecas, ajenas al neuroepitelio, el ectodermo epidérmico, por ejemplo, que colaboran para una neurulación exitosa. Para el modelado de la placa neural vemos cambios en la altura de las células, de cúbicas pasan a ser cilíndricas altas, generando el engrosamiento del neuroepitelio característico de la placa neural. Por otro lado, vemos reordenamientos celulares y proliferación del epitelio no al azar, que lleva a una elongación en sentido rostro-caudal y un estrechamiento en el eje medio lateral, dándole la forma característica piriforme a la placa neural. Por otro lado, se forma el surco neural, como consecuencia de la formación de las zonas bisagras, medial y dorsolaterales. Vemos el cambio morfológico de un epitelio cilíndrico alto a un epitelio constituido por células piramidales. El plano apical es más estrecho que el plano basal. Por otro lado, en cuanto a las fuerzas extrínsecas, se describen también cambios en la altura de las células, de cúbicas pasan a ser planas. Hay rearreglos celulares también y una proliferación no al azar, pero en un eje perpendicular al de las fuerzas intrínsecas. Esto lleva a una elongación rostrocaudal y a una expansión medial del ectodermo epidérmico, ayudando entonces en la formación de los pliegues neurales y el acercamiento a la línea media. Es de destacar que no en todo el tubo neural hay dos zonas bisagras, es decir, medial y dorsolaterales. Por ejemplo, a nivel de la médula espinal hay solo zona bisagra medial. En esta imagen podemos observar un embrión esférico de tritón. Vemos en detalle su composición celular. Este es el blastoporo, el labio dorsal del blastoporo, el organizador primario en este embrión y la región correspondiente a la placa neural. Cuando uno estudia la formación de la placa neural a través de un software de computadora, vemos que la placa neural se forma por reordenamiento de las células, movimientos de convergencia y extensión celular. Estos movimientos de extensión y convergencia están bajo el control de la polaridad celular planar, que ya discutimos en la formación de los nefrones metanéfricos y en la poliquistosis renal. Los reordenamientos celulares, los cambios en la forma celular, la proliferación no al azar dependen de la polaridad celular planar. Para una correcta formación de la placa neural, elevación de sus bordes y posterior formación del tubo neural. Por otro lado, observamos una fuerza ejercida por la notoplaca, esta asociación íntima entre la placa del piso, zona bisagra medial, y la notocorda. Esta fuerza en una población celular que tiene un comportamiento elástico hace que se genere un surco y se eleven sus bordes. En esta imagen observamos la vía no canónica de WNT, que regula la polaridad celular planar con sus principales componentes, que aquí están citados, y cómo estos modifican la organización del citoesqueleto.
Los principales componentes proteicos de PCP se distribuyen, se localizan de manera asimétrica, proximal, distal, en zonas adyacentes de la célula, dándole la polaridad planar y generándose cilios orientados en el espacio. Aquí vemos cómo la polaridad celular planar permite la convergencia celular y la extensión en el eje cefalocaudal. También por la distribución de estos componentes proteicos en el eje cefalocaudal. Si hay fallas en la polaridad celular planar, vemos que los bordes de la placa neural, a diferencia de una situación normal, se encuentran más alejados, con el riesgo de que quede abierto. Las células neuroepiteliales de las zonas bisagra sufren cambios morfológicos que le dan el aspecto típico de célula piramidal. Aquí observamos tres células: una célula de la zona bisagra medial, una célula no perteneciente a zona bisagra y una célula de la zona bisagra dorsolateral. Vemos las diferencias en altura. Vemos que en las zonas bisagra las células tienen migración interquinética del núcleo hacia basal. Vemos la formación de anillos de actina. Esto permite que se ensanche la célula a nivel basal y adelgace la célula a nivel apical, dándole la característica forma piramidal. En estas imágenes observamos la neurulación a nivel del cerebro medio de un embrión de ratón, en donde vemos que los bordes de la placa neural se alejan entre sí, dándole un aspecto biconvexo a la placa neural. Esto es debido a la expansión del mesodermo cefálico. Horas más tarde, se revierte la dirección de los pliegues que se acercan a la línea media y se produce la fusión de estos pliegues y la formación del neuroporo anterior. Pasamos de un aspecto biconvexo a un aspecto bicóncavo. Este aspecto bicóncavo está dado por la formación de las zonas bisagra dorsolaterales, con la colaboración de la proliferación del neuroepitelio, con la contracción de los filamentos de actina que forman el anillo subapical en las células neuroepiteliales, la migración de la cresta neural craneal y muerte celular programada en la región más dorsal de la placa neural. La sumatoria de estas fuerzas permiten entonces que se profundice el surco, se acerquen los bordes y se fusionen. Una vez que se acercan los bordes de la placa neural, las células de ese borde emiten protrusiones lamelipodios que permiten la intercalación celular. Se adhieren las células entre sí y se produce una remodelación de la línea media por muerte celular programada. Aquí vemos a nivel del telencéfalo el sitio de cierre del neuroporo, formando una especie de botón celular. Nakatsu estudió la neurulación en embriones humanos, en embriones de la colección de Kioto. Podemos ver aquí la placa neural, podemos ver la zona de adhesión de los bordes de la placa neural, en la región correspondiente a somitas occipitales y cervicales, y cómo progresa la formación del tubo neural en sentido cefálico y en sentido caudal, y se ven múltiples sitios de unión de la placa neural con la formación de varios neuroporos en la región cefálica. En estas imágenes de microscopía electrónica de barrido podemos ver cómo es el neuroporo anterior y cómo es el neuroporo posterior en embriones humanos. En esta secuencia vemos el cierre del neuroporo anterior en embriones de cerdo. En un primer momento vemos la alineación lenta, pero cierre instantáneo de los pliegues dorsales de la placa neural. Posteriormente se produce el cierre en forma de cremallera de los pliegues dorsolaterales. Aquí se ve cómo avanza ese cierre. Y posteriormente hay un crecimiento de forma circunferencial hasta que desaparece el neuroporo.
También en embrión de cerdo podemos ver el cierre del neuroporo posterior, es más simple, es en forma de cremallera. Podemos ver la alineación de los bordes y cómo lentamente se van fusionando en sentido caudal hasta que el orificio termina desapareciendo. Como vimos anteriormente, el cierre de la placa neural no se da al mismo tiempo en toda su extensión, sino que comienza en un sitio y se extiende en sentido cefalocaudal. O'Reilly y Müller estudiaron los embriones de la colección Carnegie y llegaron a la conclusión de que había dos sitios de cierre, el alfa y el beta. El alfa se produce a nivel occipital, los primeros somitas occipitales, y es bidireccional. Aquí vemos que se extiende formando el neuroporo posterior en el sitio de convergencia con la neurulación secundaria. Y por otro lado tenemos el sitio beta, la confluencia del cierre del sitio alfa con el beta, tenemos el neuroporo anterior. Aquí podemos ver la formación de la lámina terminal y la placa comisural como consecuencia del cierre del neuroporo anterior, por confluencia de los sitios de cierre alfa y beta. Marcado de gris vemos el quiasma óptico. Vemos que como consecuencia del cierre del neuroporo anterior se forma primero la lámina terminal y posteriormente la placa comisural. A través de la lámina terminal y la placa comisural pasan fibras que unen los dos hemisferios cerebrales. A nivel de la lámina terminal se destaca el cuerpo calloso. Nakatsu estudia los embriones de la colección de Kioto y llega a la conclusión de que hay tres sitios de cierre de la placa neural para formar el tubo neural, el A, el B y el C. El A y el B son bidireccionales y el C es unidireccional. El C es equivalente al beta y el B es equivalente al alfa. Se forman tres neuroporos, el anterior, el posterior y uno a nivel del rombencéfalo. O'Reilly y Müller sugieren que este neuroporo no es constante, que los constantes son los sitios de cierre alfa y beta, y aquellos embriones que poseen este neuroporo extra tienen mayor riesgo de desarrollar una disrafia, un defecto en la formación del tubo neural. El modelo de Nakatsu con tres sitios de cierre coincide con el modelo de neurulación murina, que también tiene tres puntos de cierre y tres neuroporos. Pero cuando uno compara un embrión de ratón con un embrión humano, nota claras diferencias a nivel del tubo neural. Pensando en el modelo de O'Reilly-Müller, da la impresión que dos sitios de cierre serían suficientes para formar el tubo neural humano, pero serían insuficientes para formar el tubo neural murino en la región craneal. Una vez que se completa la neurulación primaria, en la eminencia caudal se produce la neurulación secundaria, que genera el tubo neural a nivel sacrococcigio. Se observa aquí la región derivada de la neurulación secundaria, constituyendo fundamentalmente el filum terminale. En nosotros, la neurulación secundaria tiene importancia en la región perineal, genital, glútea, pero no más. Sin embargo, es importante la neurulación secundaria en aquellos animales que tienen cola, porque controla el movimiento de esta cola. En estas imágenes observamos una serie de cortes de la región caudal de un embrión de pollo en sentido caudo-rostral. Si vamos a la parte más rostral, vemos que este tubo neural secundario tiene una única luz, pero cuando nos dirigimos a los cortes más caudales, vemos que esta única luz es la confluencia de múltiples luces, como se puede observar aquí. Y cuanto más caudal nos dirigimos, vemos que este tubo neural secundario proviene de una condensación mesenquimática. En función de lo observado en la diapositiva anterior, podemos deducir que el principal mecanismo biológico en la neurulación secundaria es la transición epitelio-mesenquimática. Aquí observamos esta transición que ocurre en sentido dorso-ventral. Vemos la ausencia de marcación con SOC2, un marcador neural, la primera imagen. Marcación en la región dorsal de ese mesénquima con epitelización y posteriormente la formación del tubo con marcación
en el eje dorso-ventral. Vemos marcación con laminina y con N-caderina. Laminina que forma membrana basal y caderina que es una molécula de adhesividad celular. Entonces estamos viendo aquí cómo se va constituyendo una membrana basal en la medida que se va epitelizando este mesénquima. Y vemos cómo aumenta la adhesividad celular entre estas células mesenquimáticas que se epitelizan. En este esquema podemos observar la ubicación del territorio presuntivo de las células que darán origen a la neurulación secundaria. Entre el nodo de Jensen y la línea primitiva, si hacemos un corte, podemos ver ese territorio presuntivo pre-neurulación secundaria y a los costados la zona correspondiente a neurulación primaria. En esta zona desaparece la membrana basal, lo que permite la formación de una masa celular mesenquimática que se condensa, se epiteliza de dorsal a ventral y de cefálico a caudal para formar un tubo neural secundario que va a unirse al tubo neural primario para darle continuidad. Bueno, muchas gracias por su atención.